La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas a todos, aquí estamos en La Espada de Damocles. Estamos continuando una saga que es la de una visión alegórica del cristianismo. Alegoría, ya habíamos hablado, significa metáfora. Es como tomar una situación literal y darle un sentido más profundo. Entonces una alegoría es como una suma de metáforas. Cuando uno mira poéticamente una situación y la abstrae, la extrae del marco en que está sucediendo. Por ejemplo, yo puedo beber un poco de agua y eso es simplemente una persona bebiendo algo de agua. Eso es literal, ¿no? Eso es concreto. Pero si yo hago de esto una metáfora, digo, de la misma manera en que yo bebo esta agua, así también la vida, la existencia nos bebe a cada uno de nosotros. Y así como el agua de este vaso se extingue con cada sorbo que yo le doy, así también la vida, en cada bocanada de aire, nos va consumiendo. Esto que suena como una especie de poesía y alguien dirá... La poesía no sirve para nada. Bueno, esa sensación de que la poesía no sirve para nada, en realidad tiene que ver con un utilitarismo en el que vivimos hoy en día, que nos parece que todo tiene que ser útil, que si hago el amor tiene que ser bueno para el corazón y para limpiar las arterias, y que si como tal comida tiene que ser porque me limpia el intestino, y nunca hay algo que sea disfrutable porque sí, o sea, sin una razón detrás, ¿no? Simplemente porque me gusta. Entonces, la metáfora tiene como fin quitar aquí del vaso y del agua y del beber de un ser humano que está bebiendo y llevar a otro ámbito, un ámbito que no está aquí. O sea, la vida bebiendo a sorbos mi existencia no es algo que la vea en el vaso, es algo que la imagino a través del vaso. Bueno, imaginemos que, así como esa metáfora creada a partir del vaso y de mi beber, le junto otras metáforas más y creo una gran alegoría. Es decir, una suma de este tipo de cosas, de estos razonamientos, que me llevan a contar una historia que no está dada en la cosa, que no la veo aquí en el vaso, ¿no? De la misma manera, entonces, podemos tomar la Biblia, el Corán, no me meto con el Corán porque es peligroso, pero digamos cualquier libro sagrado,
o cualquier situación de vida puede verse así, pero tomemos este tema de las religiones que son normalmente dedos que apuntan a la luna, son dedos que apuntan a esa dimensión metafísica más profunda. La vía que lleva a ese camino metafísico se llama la vía apofática. Hay dos vías, la catafática, que es la vía de las cosas, por ejemplo, la persona que dice Dios es bueno, Dios es grande, Dios es poderoso, eh, la Virgen María, los santos, los apóstoles, la comunión, el bautismo, todos esos nombres que definen cosas y acciones que podemos hacer para lograr cierta cosa, es la vía catafática, ¿no? Es la vía de los nombres y las definiciones. Es como decir, nombro lo que está más allá de mi capacidad de comprender con cosas de acá. Esa es la vía catafática. Entonces digo, ¿cómo es Dios? Bueno, bueno, porque a mí me parece que ser bueno es lo mejor. Entonces, bueno. ¿Cómo es Dios? Más grande que cualquier cosa, ¿no? Entonces digo, si yo fuera, no sé, búfalo, diría que Dios es un búfalo más grande que cualquier otro búfalo y que tiene cuernos porque los búfalos tenemos cuernos y así. Entonces, la vía negativa o apofática, que es la vía de la negación, como en la India que se dice neti neti, esto no es, o el tawhid de los musulmanes que hacen esta profesión de fe que dicen que Dios es uno, ¿no? En el sentido de que no lo puedes tocar, es algo que no lo puedes definir, no lo puedes pensar, no se compara con nada, por eso en la India se dice no dos, advaita, no es dual. Entonces no se dice, ni siquiera se dice es uno, se dice no es dos. Y dentro de la tradición que da origen al cristianismo, que de esto trata esta saga, tenemos algunos personajes antiguos y otros más modernos como para que podamos ver cómo ha sido trazada esta historia que nos viene hasta hoy y cómo detrás de todas las prácticas que usted conoce, el bautismo de su sobrino, el casamiento de su prima, y usted que hizo la comunión y la misa que va los domingos, hay una especie de cosa que va transcurriendo por debajo, como un río subterráneo, y que es en realidad lo que alimenta a todo eso que usted conoce. Y sin esta otra cosa, lo que usted conoce se secaría y se moriría. Esta es la savia, es la vida de todo camino espiritual, porque nos lleva a lo incognoscible, a lo que no se puede conocer. Por eso se llama la vía negativa. Es decir, usted llega hasta poder decir, no es lo bueno, no es lo más grande, no es lo mejor, no es la verdad, no es. Entonces alguien preguntaría, escúchame, todo no es, ¿y qué es? Y bueno, no es nada, no es nada, nada que yo pueda nombrar. ¿Para qué nombro lo que no es? Para acostumbrarme a no encasillarlo en nada. Entonces, por ejemplo, Dionisio Areopagita, que es un personaje que se tomó como real, como discípulo de Pablo de Tarso, cuando en realidad no, era un neoplatónico que se hizo pasar por, y escribió un texto que es la teología mística que se divide en dos, en una parte justamente de los nombres divinos, más catafático, y otra parte apofática, más negativa, vía negativa, que fue el fundamento para que todo el cristianismo tomara eso que no estaba dicho en los apóstoles ni en los evangelistas y lo usara como fundamento para hablar de aquella dimensión que le faltaba, ¿no? Con la cual podían luego dialogar con otras escuelas de filosofía de la época, griegas. Entonces Dionisio Areopagita, un texto muy corto, teología mística, que se puede conseguir hoy en día por internet, fue la base, el punto de partida dentro del cristianismo para que todo esto impregnara esta filosofía cristiana y por eso existe hasta hoy. De lo contrario, se hubiera convertido simplemente en una práctica ritual de distintas cosas, partir el pan, esto y otro, pero le hubiera faltado la dimensión metafísica, el sentido profundo, que es lo que en realidad importa. Filón de Alejandría era un judío, para nada cristiano, judío, pero que tomó
la visión griega, porque era un judío de la diáspora, de estos judíos muy mezclados con el mundo griego, y, y Filón se hizo esta pregunta, dijo, ¿Cómo puede ser que los griegos, que son tipos tan inteligentes, todavía hablen de Apolo y de Dioniso y de Ares y de Zeus? y entonces se dio cuenta, dijo, Ahora lo entendí. Los tipos esto lo que hacen es agarrar a estos dioses, pero no los entienden como dioses. Los entienden simbólicamente, metafóricamente. ¿Sabe qué? Yo voy a hacer lo mismo con la Biblia. y entonces Filón se puso a tomar la Biblia judía, es decir, lo que conocemos dentro del cristianismo como el Antiguo Testamento, la Torá, ¿no? Entonces tomó estos libros, el Génesis, el libro del Deuteronomio, Números, Éxodo, todos estos, ¿no? Los libros proféticos, los libros sapienciales, como Sabiduría, Proverbios, Eclesiastés, Eclesiástico, y empezó a darles a todos ellos una interpretación alegórica. Y fue el primero en hacer esto, y fue también potentísimo porque metió la filosofía griega dentro de la visión judía, que hasta ese momento era muy literal, y le dio un vuelo que no tenía. Por eso los cristianos tomaron mucho de esto, porque él hablaba del logos, ¿no? Ya se acuerda que hemos hablado el logos como la palabra, el verbo, el mismo logos que en el principio del Evangelio de Juan se cita. Es decir, el cristianismo tomó muchas ideas de Filón, de hecho la idea del mediador, ¿no? De este Cristo, mediador entre Dios y los hombres, como logos, ya lo propone Filón. Entonces, se tomó dentro del cristianismo todo esto. Luego aparecieron pensadores también como Plotino, Jámblico y Proclo, que eran neoplatónicos. Plotino de ellos fue el más destacado y bueno, hicieron todo un desarrollo de aquellas ideas platónicas antiguas que ya estaban un poco en decadencia, las renovaron, el neoplatonismo, y empezaron a pensar acerca de lo que llamamos hoy las hipóstasis, ¿no? Las hipóstasis son el uno, como decir el Padre Celestial, el uno. Luego estaba el nous, ¿no? El nous como ese mundo preternatural, es decir, los ángeles, las deidades, querubines, arcángeles, tronos, dominaciones, todo lo que existe en ese mundo intermedio, y luego un mundo humano, el mundo del alma. Entonces esas hipóstasis o personificaciones, como cuando se dice las tres hipóstasis de Padre, Hijo y Espíritu Santo en el cristianismo, que son personas, bueno, esta idea de que no es que existe Dios y punto. Existe una especie de Dios que se va manifestando también como el Hijo, la palabra, que viene, que es el comunicador entre el Dios supremo sin forma incognoscible y lo que se puede conocer, ¿no? Entonces, Plotino también generó todo un cuerpo en sus Eneadas tan rico que el cristianismo, los primeros padres de la iglesia, como San Agustín, por ejemplo, que era neoplatónico antes de ser cristiano, tomaron estas ideas y las metieron dentro del cristianismo. Y como le digo, gracias a eso el cristianismo pudo rivalizar con otras escuelas como la estoica, la cínica, la epicúrea, sin hundirse, porque eran personas hasta ese momento con cuatro cosas, es decir, partimos el pan, Jesús murió en la cruz y punto. Entonces esto les daba toda una explicación de los porqués de las cosas, que Jesús era el verbo del Padre, que se hizo carne, toda esta cosa viene del neoplatonismo. San Agustín, Agustín de Hipona, es uno de los primeros obispos de la iglesia, bueno, fueron uno de los que llevaron adelante esto. Luego otros que eligieron irse cuando el cristianismo fue aceptado por el Imperio Romano, por Constantino y sus sucesores, muchos pensaron que esto era como una transigencia, transigir, perder mucho la esencia del cristianismo, ceder en muchas cosas, era como apelmazarse. Entonces, para volver a los orígenes, a la fuerza
de la esencia del cristianismo, muchos se fueron a vivir al desierto. Y como esto ocurría en zonas como Egipto, eran los primeros padres del desierto, así se les llamaban, ¿no? San Agustín y otros eran padres de la iglesia, ¿no? Porque estaban dentro de la iglesia. Estos se fueron al desierto. Entonces eran hombres y mujeres, eran abas y amas, hombres y mujeres, padres y madres, que se fueron a vivir al desierto. Entre ellos estaba un tal Evagrio Póntico, un tipo que obviamente no solo en el desierto vivían, sino que rezaban, hacían prácticas ascéticas, algunos muy extremas, de acuerdo a las influencias que tenían, ¿no? Había mucha influencia de Medio Oriente, de India también, y ahí confluía todo. Era la época de Alejandría, donde estaba el mundo griego mezclado con el romano, mezclado con el, como le digo, el hindú, por las rutas a veces de intercambios comerciales. El mundo egipcio, que ya estaba conquistado por Roma y que tenía muchas de esas ideas todavía vivas. Es decir, había de todo, y todo confluía ahí. Y lo que se comió todo fue el cristianismo, porque desapareció la escuela cínica, desapareció la estoica, desapareció la epicúrea, la escéptica, la platónica, se cerró la academia, el neoplatonismo fue eliminado hasta donde se pudo, y lo que hizo el neoplatonismo para no desaparecer es meterse dentro del cristianismo. Y ahí tenemos un cristianismo que lo tiene todo dentro, por eso es rico, por eso es tan rico. Entonces Evagrio Póntico fue uno de estos padres que metió y pensó mucho todo esto de la filosofía griega. Luego Juan Casiano, que fue un occidental que viajó, que recorrió todos los maestros que encontró y no le satisfizo ninguno. Entonces finalmente lo conoció Evagrio Póntico, le pareció fantástico, empezó a escribir tratados de oración, le encantaba a esta gente la oración continua, la posibilidad de rezar todo el tiempo, y rezaban el Kyrie eleison, ¿no? Kyrie eleison, Christe eleison, que era la oración del publicano que le dice a Jesús: Señor Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, pecador, ¿no? Para que lo cure. Y esa oración, dicha en griego y luego se fue traduciendo a otros idiomas, fue una de las más repetidas, aunque con muchas variaciones. Había otros que decían, Señor, ven en mi auxilio, date prisa en socorrerme, y eso era lo que decían. Entonces, la idea era esta: repetir como jaculatorias, oraciones tipo mantra, y a veces se combinaba con la respiración, porque todo esto tomó el nombre de esicasmo, que ya lo tratamos en algún programa. El esicasmo viene de la palabra esikia, ¿no? En griego, que significa paz del corazón, y se busca la ataraxia, muy parecido a lo que buscaban los cínicos y los estoicos. La ataraxia es la imperturbabilidad, ¿no? Es estar más allá de todo, que nada me afecte. Entonces, Evagrio Póntico tenía algunas ideas que no caían muy bien a la iglesia establecida, y en uno de estos concilios lo declararon hereje al tipo. Entonces, Juan Casiano, que le encantó todo esto, empezó a escribir como loco, pero no lo citaba Evagrio Póntico, e inclusive trataba de las frases que ponía que no sonaran a Evagrio Póntico, porque si no se iban a dar cuenta que eran de él. Entonces tuvo una gran influencia Juan Casiano, sobre todo en el monaquismo occidental. San Benito, todos estos, de los benedictinos, San Bruno luego con los cartujos, todos tomaron mucho de Juan Casiano, con todo esto de la oración, con todo esto de la vida interior, la contemplación. Pero claro, eran ideas de Evagrio Póntico, que tuvo dos grandes discípulos. Uno era Juan Casiano, que vino para Occidente, y el otro fue otro que ahora no me acuerdo, que fue para la iglesia, lo que fue después la iglesia bizantina. Entonces, digamos que colonizó para los dos lados. Así que un grande Evagrio Póntico. Luego aparecieron personas ya más cerca de nuestra época, 1400, como Nicolás de Cusa, ¿no? que empezó a hablar fue el iniciador de la filosofía alemana, con esto de la coincidencia oppositorum, hablando de que Dios no era esto ni aquello, sino que era todo a la vez, todo a la vez. Alberto Magno, San Bernardo de Claraval, y después apareció un texto también en el 1400 llamado La nube del no saber,
texto que también se consigue en internet, que ese sí es muy fácil de seguir, que viene a veces con el libro adicional de El libro de la orientación particular, ¿no? Que es como una especie de diálogo gurú-discípulo, y esto está escrito por un monje anónimo inglés. Y de lo que habla es de lo apofático. Es cómo conectarse, abrirse, mejor dicho, a lo que no tiene forma, al misterio, al silencio, a Dios, a aquello, a Tat, ¿no? Como dirían los hindúes. La nube del no saber y el libro de la orientación particular. Herederos de toda esta escuela, por ejemplo, Meister Eckhart, ¿no? Un dominico que vivió, alemán, que vivió en la zona del Rin, por eso se llama la escuela renana del Rin, donde también existía un movimiento llamado las beguinas, que eran unas mujeres que no entraban en ninguna orden religiosa, pero se reunían en casas comunes, dejaban otras cosas como el matrimonio y vivían ahí en comunidad. Pero no eran ni carmelitas, ni benedictinas, ni nada eran. Eran mujeres que vivían como monjas. Hoy serían consagradas. Cuando se cansaban de ser consagradas, de repente se casaban y llevaban vida común. Y tenían una relación con lo divino muy mística. No solo en el sentido del misterio, sino que además le agregaban mucho del léxico del amor cortés, ¿no? Entonces tomaban mucho la idea del cantar de los cantares de la Biblia, eso de que me bese con los besos de su boca y que su boca es como un damasco fresco y sus pechos son como dos gacelas, ese léxico. De hecho, a Dios le llamaban amor, ¿no? Amor. Estaban enamoradas de Dios. Bueno, las quemaron a montones a esas, ¿no? Una de ellas era Margarita Porete, que escribió un libro llamado El espejo de las almas simples, que tuvo que ser distorsionado como que lo había escrito Meister Eckhart y otros autores para que sobreviviera el libro, que si no también se lo quemaban. Bueno, a ella la quemaron en la hoguera, a varias más también, a otras las obligaron a meterse en órdenes establecidas como los carmelitas, muchas lo hicieron, so pena de muerte. Entonces vemos cómo hay una lucha continua entre dos líneas dentro no solo de la Iglesia Católica, sino de cualquier religión del mundo, entre lo catafático y lo apofático. Es decir, entre los que simplemente hacen rituales y cumplen normas y dogmas y los contemplativos, los profundos. A los primeros, a los que cumplen normas, los segundos, los contemplativos, les parecen ociosos, les parecen tipos que no hacen nada, larvas, ¿no? Tipos que están ahí mirando una pared como el budista Zen y los otros se preguntan, ¿me querés decir qué hacen estos tipos ahí sentados mirando la pared como si... ¿En qué ayudan al mundo? Contame. Hay pobres, ¿ellos los alimentan? Hay gente para predicar, ¿ellos predican? No, están todo el día ahí mirándose el ombligo. A esa gente, ¿sabes qué? Hay que eliminarla, así que nos vamos a reunir cada uno con una antorcha y les vamos a aparecer por la noche y los quemamos a todos. ¿Qué les parece? Yo no lo dije, no lo cuenten. Entonces, eso suele ser lo que ha pasado siempre. Los catafáticos eliminan a los apofáticos, no dándose cuenta que los apofáticos son la savia, son la sangre de su propio cuerpo. Entonces, Meister Eckhart estuvo a punto de que lo condenen. Hubo muchas cosas que dijo que no cayeron nada bien, como por ejemplo la frase de el ojo con que yo miro a Dios es el mismo ojo con que Dios me mira a mí. Y otras que sonaban a yo soy Dios, ¿no? Que al ojo del catafático suena horrible, pero al ojo de un apofático que lo entiende, no suena herético. Entonces, Meister Eckhart, una vez muerto, le hicieron un juicio más fuerte, pero en vida, por suerte, zafó bastante. Entonces, Meister Eckhart, las beguinas, Tauler o Taulero y Suso, que eran sus discípulos, que continuaron con sus ideas. Luego vino San Juan de la Cruz, que en España recibió mucho de esta influencia apofática. Santa Teresa de Ávila, que también, todos ellos ahí justo en el borde.
A San Juan de la Cruz lo quisieron matar sus propios compañeros, lo metieron preso por querer reformar la orden. A Santa Teresa la querían, también casi la agarra la Inquisición, porque tenía éxtasis y sensaciones y poesías que sonaban a media como que está en el borde. En el borde porque cuando uno se acerca a lo incognoscible, se borra toda diferencia. Todo esto de que yo soy cristiano y vos sos musulmán y que la hostia es importante cortarla a la mitad y no por un borde, ya empieza a no importar demasiado. Y cuando eso pasa, inquieta a muchos. Muchos se ponen muy nerviosos porque se han escrito muchos libros, se ha gastado mucha tinta en explicar, no sé, cómo se levanta el cáliz, con qué mano hay que levantarlo, o en el salat musulmán si hay que poner el dedo para acá o para allá cuando te apoyas sobre las rodillas. Hay mucho de eso, ¿no? En los hadith musulmanes. Pero viene un sufi, un santo justamente apofático musulmán, y le da igual todo eso. Bueno, al ortodoxo, al catafático, te quiere matar el ortodoxo. Y te mata, normalmente te mata. Hoy en día, aquí en Occidente, por suerte, alguien como yo puede decir estas cosas y no lo matan. Pero si yo hubiera vivido en la época de Meister Eckhart, yo estaría tostadito ya hace rato. Miguel de Molinos, un español, y también Ricardo y Hugo de San Víctor, eran personajes, por ejemplo, en el caso de Miguel de Molinos, tildados de quietistas. ¿Qué es un quietista? Era un término despectivo para llamar a las personas que básicamente se sentaban a contemplar. Si usted se sienta a contemplar, es decir, se sienta en silencio y no hace oración mental, no reza, Señor, dame esto, Señor, no hace nada, ni jaculatorias, ni oraciones repetidas, se queda en silencio completo. Bueno, es que lo que le dice la nube del no saber y lo que todos estos que nombré antes propugnan. Bueno, la vía apofática. Si usted hace eso, para los catafáticos, para los ortodoxos, los normales, ¿no? Usted es un quietista. ¿Qué es un quietista? Un tipo que no hace nada. Un tipo que cree que no tiene que ganarse el cielo, por así decirlo. Que en realidad no es lo que piensan estos místicos, para nada. San Juan de la Cruz o Santa Teresa o el mismo Miguel de Molinos no pensaban que no había que hacer nada, sino que uno podía hacer hasta un punto, y a partir de ese punto se trataba de quedarse a merced de, pero que valía la pena aminorar, amainar, ¿no? El hacer el pratyahara hindú, el retroceder con los sentidos, o la mortificación cristiana, que significa morir a los sentidos, ¿no? A través de un ayuno, a través de una vigilia, es decir, apagarse, valía la pena apagarse, aunque sea por momentos en el día, de manera que uno estuviera como más en sintonía con lo incognoscible. Entonces estos, los que acabo de nombrar, pensaban que los catafáticos, los comunes, los que hacen rituales y dogmas, estaban tan metidos en las palabras y en los objetos y en lo que hago y lo que no hago, que no tenían ninguna conexión con algo que no tuviera todo eso, con algo que fuera silencio. Entonces los primeros, los catafáticos, los tildaban de quietistas. Y Miguel de Molinos la pasó bastante mal. No sé si terminó muerto o no, pero a manos de inquisidores y todo eso, o no, pero la pasó mal. Es decir, San Juan de la Cruz y Santa Teresa, dentro de todo, lograron hasta cierto prestigio. Porque hasta le daba a la iglesia como una sensación de, mire, tenemos aquí un par de tipos santos, grosos. Sin embargo, Miguel de Molinos vio cómo pasa. Dijo las mismas cosas, las mismas. Algunas hasta las tomó textualmente de Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Y a él le fue mal. A veces pasa esto. Ricardo y Hugo de San Víctor. Y lo que es importante, ahora en nuestro siglo, ¿no? Siglo XX y XXI, tenemos gente que sigue reviviendo esto. Y uno se preguntará, pero ¿por qué siguen reviviendo? ¿No se cansaron ya con esto de Miguel de Molinos y todos los anteriores? ¿De que los rechacen? No, no se cansan, no nos cansamos. Sencillamente, por empezar, porque nos nace a borbotones. Es algo que uno no puede controlar. Es algo que es parte, es una pasión, ¿no? Cuando usted tiene una pasión de pintar cuadros,
usted es, no sé, el Bosco, usted es, qué sé yo, Goya, ¿y qué va a hacer? Tiene que pintar, aunque le pongan un revólver en la cabeza y le digan, si vos pintás una pincelada te disparo en la cabeza. Uno la pinta igual, ¿no? No le importa. Esto es lo mismo. Entonces, en el siglo XX aparece gente, que esto sí los va a conocer mucho, como Thomas Merton, ¿no? Un monje benedictino, sobre todo la escuela benedictina. La escuela benedictina es la que funda San Benito, un monacato que viene desde los primeros siglos de la iglesia, muy antiguo. San Benito crea una regla, la regla benedictina. San Benito también la pasa mal y todo eso, lo intentan matar sus propios seguidores, una serie de cosas. Y por eso hay una oración que es de exorcismo de San Benito, que la hemos citado en alguna ocasión, que dice: Crux sacra sic mi lux, non dracosit mi dux, vade retro satana, nuncan sua de mi vana, sud malaqua eliva, ipse venena vivas. Entonces, esta oración, atribuida o enmarcada dentro de la figura de San Benito, tiene que ver con que a él lo intentaron envenenar, lo intentaron matar sus propios discípulos, y él, por gracia divina, se salvó. Entonces, San Benito creó los benedictinos, que luego tuvieron algunas reformas, como los cistercienses, los trapenses cistercienses, y había otras órdenes también, pero esta suele ser la que más ha generado gente que trabaje esta contemplación. Sobre todo porque los cartujos, por ejemplo, que también lo hacen, al estar más en reclusión, no tienen tanta apertura a escribir libros o a salir del monasterio y dar una charla. Pero esta gente sí. Entonces, Thomas Merton, Franz Halix, Franz Halix está vivo todavía, Thomas Keating, otro más, que han sido gente que han viajado a Oriente como misioneros, ¿no? En una abadía benedictina en China, por ejemplo. Y claro, han tomado contacto con gente de esas latitudes. Entonces, han visto otras cosas, se les han despertado. A veces lo que su propia iglesia no les brindaba porque se había cerrado demasiado, lo vieron venir de otro lado. Y hubo un revivir, un avivamiento de la propia iglesia católica a través de lo que recibieron desde Oriente, China, India. Por ejemplo, Abhishektananda fue también un monje, no me acuerdo si benedictino, creo que sí, que fundó una especie de ashram cristiano en India con permiso de sus superiores y todo, ¿no? De su abad. Y que alcanzó estados muy profundos de contemplación. Bueno, esta gente, también Anselm Grun, por ejemplo, hoy en día, que vive junto con Willigis o Willigis Jagger, un compañero de él, en la abadía de Münster. No lo sé pronunciar, en alemán, una cosa larguísima. Bueno, en esa abadía vive Anselm Grun, y Willigis Jagger está exclaustrado. O sea, él pidió salir del monasterio por un tiempo para cumplir otras funciones, ¿no? Él se sentía más cómodo estando fuera que dentro. Entonces, ambos van como hablando continuamente de la vía apofática, de este camino de no solamente de cultivo del silencio, sino de enloquecimiento por el silencio. Pero no quiere decir que yo esté enloquecido porque nadie hable, por ejemplo. Silencio, cállense todos, no quiero que nadie hable. No, no es eso. El silencio fascina. El misterio, el silencio, Dios, el ser, aquello, fascina. Porque es la base de tu ser. Es la base común a todos los seres. Es una cosa inmensa, potente, que no es cosa, es intocable. Entonces, eso que uno lo siente como es muchísimo más grande que yo, no sé qué es, pero es tan grande que a contraste con eso, o en contraste con eso, yo me siento completo, me siento bien, me siento algo, ¿no? Entonces da sentido a mi vida. Aquello es como un amante para mí, ¿no? Dice el místico, porque no lo puedo agarrar, al amante no se lo puede agarrar. Uno puede agarrar al esposo o a la esposa, porque tiene un contrato, pero el amante está y no está, mañana no te ve más,
¿no? O lo ves de vez en cuando quiere él o ella. Esto es igual. Por eso las beguinas le llamaban amor. Y hubo grandes místicos que se refirieron a Dios como el amado, ¿no? Santa Teresita de Jesús y todo eso, de Lisieux. Entonces el amor apofático es el amor loco por Dios. Entonces uno se vuelve como loco y empieza a actuar como, por ejemplo, Rabía en el Islam, en el sufismo antiguo, que era obviamente muy criticada, porque ella lo veía a Allah como su amado, ¿no? Y estaba enloquecida por él. Y eso no lo entiende el de la vía catafática, que lo único que entiende es de cumplir ritos, de ir a misa el domingo y el resto del día no le importa nada. Esta gente no, esta gente vive enloquecida todo el día, vive en eso, metido. Es una pasión. Entonces en el Apocalipsis de San Juan, de la Biblia, dice, escupo a los tibios, ¿no? Te escupo, le dice, porque no eres ni frío ni caliente. Y a mí me molestan los tibios, dice Dios, dice así. Escúchame, te voy a escupir y no te quejes, porque a mí me molestan los tibios. ¿Vos sos frío o caliente? No, sos tibio. Así que te escupo. Así es la premisa. El catafático normalmente es tibio, porque nada le apasiona, porque su vida es lo conocido o lo cognoscible. Ya está todo dado, no hay secretos. ¿Qué nos gusta del amor divino, del amor de Radha y Krishna? ¿Por qué nos gusta el amor de Radha y Krishna y no el amor de Krishna con Rukmini, con su esposa oficial? Porque Radha es su amante. Y ahí se juegan juegos con una pasión y un nivel de intensidad que no ocurre en ninguna otra parte. Ese es el verdadero amor divino. Entonces, el silencio, lo incognoscible, tiene esa magia que no te la puede dar ninguna otra cosa. Y por eso estos tipos mueren por esto. No les importa que, como te digo, que les disparen en la cabeza si llegan a dar una pincelada en un lienzo. La dan igual, porque no hay otra cosa, no hay nada que se pueda comparar con eso. Por eso el camino de la mortificación ayuda a poder, aunque sea durante un rato, ver aquello que lo conocido y lo cognoscible no te dejaban ver. Te voy a poner un audio que nos cuenta cómo poder colaborar con nuestro programa, con la espada de Damocles, para sostenerla, para hacer que sigamos por ahí charlando de estas maneras. Carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a info-espadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Dentro de la iglesia ortodoxa, la iglesia rusa, por ejemplo, la iglesia griega, existe una figura muy especial que está reflejada en una película que recomiendo mucho que se llama Ostrov, ¿no? Ostrov, que es rusa. Con O, sin H inicial, sino con O, Ostrov, con una V final o V corta. Ostrov significa la isla. Y trata de una isla donde vive como una especie de monjes de la iglesia ortodoxa y entre ellos hay uno que es un loco. Pero nosotros, bueno, en Occidente diríamos, un cura o un monje se volvió loco, vamos a llevarlo al psiquiátrico. Bueno, ahí no. Ahí lo incluyen, es decir, lo entienden como casi un signo divino, como que Dios a este lo nombró para hacer eso. Y a lo que se dedican estos locos de Dios es a fastidiarlos a los ortodoxos. Es decir, usted es el catafático, el que cumple, el que hace el rito como debe ser, el que enciende la velita cuando la tiene que encender, hace la lectio divina, hace la liturgia de las horas, no peca haciendo esto y no hace lo otro, todo lo que debe ser. Viene el loco y no solo lo pone en evidencia en cosas como, por ejemplo, que usted está cumpliendo todo eso, pero no lo hace de corazón, sino que, como todos tendemos a ir diciendo que hacemos las cosas bien, pero en el fondo nos echamos nuestros deslices, bueno, el loco te lo va evidenciando. Muy parecido al bufón
medieval que podía venir ante el rey y mostrarle cuáles eran sus errores, que el rey de otra manera no los ve, porque nadie se anima a decírselo. Bueno, el bufón sí. Esa era la función del bufón. Era el único capaz de decirle algo al rey, que era su superior, sin que le corten la cabeza. Entonces estos locos de Dios son aquellos que, supongamos que uno es obispo, ¿no?, de la ciudad tal. Como tal, como obispo, uno tiene mucha gente por debajo, por lo tanto, y pocos por arriba. Entonces puede darse el lujo de hacer cosas sin que nadie se lo vaya a cuestionar, porque los demás le tienen cierto respeto y además no les conviene. Sin embargo, viene este tipo y le da igual, y pone en evidencia a ese obispo delante de un montón de gente respetable, de que el otro día el obispo, no sé, la miró a fulanita cuando se retiraba por detrás, ¿no? Lascivamente, así, delante de todos. Y el tipo no sabe qué hacer. O que el otro día el obispo se puso a comer cierta comida que era prohibida en ese día y sabiéndolo y todo la pidió y se la comió. O viene al obispo que le regalaron, no sé, un vino traído de no sé dónde y agarra a este loco de Dios, lo destapa y se lo vuelca todo en el suelo. O arriba de una Biblia. Así, cosas así. Entonces, esta figura del loco por Dios o de Dios es una figura que no existe en Occidente. Fíjese hasta qué punto nos osificamos. No existe, no está permitida. Usted hace eso y es un hereje, es echado de la iglesia, y si lo hace políticamente es encarcelado. Sin embargo, esto está contemplado, ¿no? Quizá herencia de ese patrón medieval del bufón. Entonces, este loco, a ese nivel, nos habla de una persona que toma contacto con lo apofático de tal manera que lo catafático pasa a no importarle demasiado, y por eso se comporta como un loco y por eso reclama cosas a los otros. Y no es que él sea puro, ¿eh? Si vemos la película Ostrov, vamos a ver que el tipo, a sí mismo, se consideraba sumamente pecador, como los profetas del Antiguo Testamento. Sin embargo, esta función no era una función que él deseara, era una función que le venía dada. Entonces, la vía apofática genera amor divino, genera locura, genera comportamientos que contradicen normalmente el dogma. Entonces, Dios es apofático, es más allá de la ratio, de la razón, ¿no? Es una antinomia Dios. Es decir, para el catafático Dios es el bien, nunca el mal. O sea, Dios no está en un prostíbulo, Dios está en la iglesia. Sin embargo, para el apofático, todo es posible verse, todo puede verse como Dios. Entonces puede verse a Dios en cualquier cosa. Ese es el miedo del camino catafático. El miedo a que si Dios puede verse en cualquier cosa, esto puede desmadrarse. O sea, la gente no va a ir más a misa, va a pensar que todo está bien, un relativismo absoluto. Sin embargo, el camino apofático no niega al catafático, no busca destruir las normas e ir a un mundo donde todo valga lo mismo, sino que trata de recordar que también existe un mundo donde todo vale lo mismo. Es decir, que existe el mundo de Dios, donde provocar un terremoto que mate un montón de gente, como generar, no sé, fuentes de alimento, no sé, peces en el océano que alimenten, van de la mano. Es decir, Dios no prioriza una cosa o la otra y no lo hace ni por bueno ni por malo. No tiene una noción de bien y mal, es bueno o malo al mismo tiempo, ¿no? Es antinómico, no es cuerpo-mente o cuerpo-alma, es cuerpo-alma, es la misma cosa. Entonces, esa antinomia que se vive también en la figura del Logos que se encarna, fíjese, ¿no? Donde Cristo es Cristo y hombre a la vez, es Dios y hombre. Entonces es Dios-hombre. Entonces uno dice, pero ¿yo qué soy, hombre o Dios? Yo soy Dios-hombre o soy hombre-Dios, ¿no? Es decir, soy la misma cosa, esa es la antinomia. Cuando empiezo a comulgar con lo apofático, empiezo a descubrir que lo que antes me parecía tan opuesto, ahora es parte de la misma cosa. Y ese es el querigma, el anuncio, la proclama del Evangelio de la Buena Nueva. ¿Cuál es la Buena Nueva? Que somos imago Dei. Somos imagen de Dios. Dios creó a Adán a su imagen y semejanza.
¿Cómo es Dios? Antinómico. ¿Cómo es Adán? Antinómico. Es decir, yo soy una conjunción de opuestos. No puedo pretender ser bueno. No puedo pretender ser malo. No puedo pretender ser perfecto. No puedo pretender ser imperfecto. Yo soy bueno o malo, perfecto o imperfecto, ¿no? Alto o bajo, todo a la vez. Esa es la idea de lo apofático. Pero vuelvo a decir, no se trata de eliminar el nomos, ¿no? Los nombres, las denominaciones. Por ejemplo, decir, es mejor leer la Biblia que leer la revista de modas. Es obvio que dentro del camino de las normas y de lo cotidiano es así. Si usted va a un supermercado y pretende irse sin pagar, le van a reclamar que pague. Es decir, uno cumple normas. Pero si tiene lo apofático incluido, sabe que esas normas son solo normas arbitrarias, convencionales, que si viviéramos en un mundo diferente quizás no se pagaría con dinero, sino por intercambio o de otras maneras. Es decir, es algo que se estableció así, no es que es así y de ninguna otra forma. Entonces, cuando usted entra en una visión apofática, todo se relativiza, pero usted no deja de cumplir. Usted lo sigue haciendo. Por eso este loco de Dios no intenta destruir a la iglesia. Intenta evitar que se osifique demasiado. Intentar que no se consolide hasta tal punto que no pueda ni moverse. Cuando una persona está tan estructurada, ya no tiene ni aire para respirar. Hay una expresión que se utiliza que es la de privatio boni. Cuando uno dice que Dios es una antinomia, que es bueno y malo a la vez, no podría decir que existe Dios y el diablo como dos antagonistas eternos y que Dios en algún momento va a vencer al diablo y lo va a matar y lo va a eliminar por siempre y va a quedar solo Dios que es bueno. No, porque eso justamente es lo contrario a una antinomia. Eso es lo que pasa en nuestro mundo cognoscible o conocido, donde elegimos, me quedo con esto porque me gusta más y aquello pretendo sacarlo de mi vida. No nos damos cuenta que es imposible sacar de mi vida lo otro siempre vuelve, lo malo siempre está, ¿no? Es decir, siempre hay un otro lado de la moneda. Cuando uno aprende a ver ese misterio, ese silencio, eso metafísico, empieza a descubrir que en ese plano todo se parece, todo se parece. Y ahí es donde surge la idea del privatio boni. El privatio boni significa la privación del bien. Quiere decir que cuando yo disminuyo mi comprensión de eso, de lo trascendente, me alejo de la idea de antinomia, de la idea de bueno o malo, y empiezo a creer que existe lo bueno y lo malo. Ahí en ese momento surge el mal. Porque esto responde a la pregunta de por qué existe el mal. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué hay gente mala? Bueno, privatio boni. Son personas que como tienen una ausencia de apertura o no toman o no conocen la posibilidad de lo antinómico, el misterio, lo metafísico, son personas que entonces han optado. Y hay gente que opta por el bien y son aquellas personas que uno dice, mira qué buen tipo que es este. Y otras que optan por el mal y uno dice, mira qué mal tipo que es este. El problema es que cuando uno opta creyendo que se queda solo con eso. Entonces hay unos que dicen yo soy malo y otros dicen yo soy bueno. Cualquiera de estos mañana se dan vuelta como una tortilla. El bueno pasa a ser malo y el malo bueno. Así de simple. Entonces vemos que cada uno de los que toma esta actitud empieza a alejarse de esa noción de relatividad, de lo que llamaba Platón el bien, el uno, ¿no? La verdad, ¿no? Aletheia, Dios. Cuando uno se aleja de eso, se priva de bien, se va privando, va disminuyendo en uno esa noción de totalidad, de que todo es lo mismo. Y uno elige. Eso es el mal. Traducido, eso es el pecado. Es decir, cuando ese mal se convierte en una acción determinada, es una acción pecaminosa. Entonces, un pecador, ¿qué es? Una persona
que vive en un estado de privatio boni, que se ha ido privando a sí mismo de contacto con esa totalidad, por lo tanto empieza a creer en que esto es así y de ninguna otra manera. Esto es blanco. Y otro dice, esto es negro. Entonces vamos a matar al que diga blanco, matémoslo, guerra. Entonces todos los litigios en el mundo surgen por una toma de posición. Yo tomo mi posición, vos tomás la tuya y nos matamos entre nosotros a ver quién gana. Y si yo gano, te la impongo. Mañana, aunque te haya impuesto la mía, me doy cuenta que la mía no era tan interesante, sino me gusta más la otra, porque me pasó algo, y cambio, y ahora soy el malo. Y hay otro bueno que me va a perseguir a mí. Eso es privatio boni. Eso es el mal. Entonces, ¿cómo lo manifestamos? Bueno, lo podemos encarnar, así como el logos lo vestimos de Jesucristo, o lo vestimos de Krishna, o lo vestimos de Mohammed. También podemos vestir al mal como un tipo color rojo con cuernos, una cola que termina en punta y pezuñas en lugar de manos. Y le llamamos el diablo, ¿no? Y lo vemos en todo tipo de manifestaciones, aún manifestaciones como sacar espuma por la boca y otras cosas que tienen que ver con una expresión de un alejamiento de esa totalidad. Entonces, convertirse, regresar, ¿no? Volver a convertirse en hijo de Dios, volver a limpiar ese puente, esa conexión, ese eje yo-sí mismo, es disminuir la privatio boni. Por lo tanto, disminuir el mal. Entonces, ¿existe el mal en sí? ¿Hay un lugar donde yo diga, esto es el mal? No, es aquello. No, es esto de acá. El mal está acá. Esa persona es el mal. No. Simplemente existen niveles de alejamiento del bien. Pero no el bien en el sentido, hay que entenderlo. Cuando Platón hablaba del bien, no se refiere al bien opuesto al mal. No, al bien como bien absoluto, en el sentido de, si uno quiere, por eso digo, las palabras siempre se quedan cortas. Shankara decía, Brahman es aquello desde lo cual las palabras retornan sin poderlo tocar. Entonces, en vez de decirle el bien, puede decirle tat, aquello. Tat que es más como limpio, ¿no? Entonces, cualquier alejamiento de tat es mal. Es mal. Más alejado, más mal. ¿Qué quiere decir más mal? No que usted sea más malo. Usted puede ser buenísimo, puede ser Flanders, Ned Flanders, de los Simpson, un tipo súper solícito, que ayuda a la gente, que va a la iglesia y se cree súper bueno. Ese tipo es malo. Es decir, ese tipo tiene privatio boni. Está privado del contacto con aquello que es relativo. Entonces, la idea de infierno, ¿no? ¿Qué es estar en el infierno? Bueno, infierno quiere decir inferior, infernum, inferior, es descender de esas alturas que sería el cielo, esas alturas en que uno toma contacto con lo incognoscible. Cuando uno toma contacto, en el sentido no de agarrarlo, ya dijimos, sino simplemente de estar abierto, de entrar en ese mundo borroso donde disminuyo lo discursivo, las palabritas que me van por la cabeza, las disminuyo, los sentidos, todo, y me abro a lo que no tiene buenos ni malos, directamente. Bueno, ahí estoy en el cielo. Si yo me voy alejando de eso y me empiezo a convencer de que esto es mejor que aquello, esto me gusta más, hay que hacer esto, esta religión es la correcta, este libro sagrado, no, hay que leerlo así, hay que pronunciarlo así, el mantra, si lo decís así te hace mal, hay que hacerlo de la otra manera, no vaya a ser que... Bueno, ahí estoy en privatio boni, ahí está el mal, ahí está el pecado, ahí está el infierno. Entonces vemos que las figuras, ¿no? Sea Satanás, demonio, diablo, Jesús, Cristo, Krishna, Buda, son vestimentas, revestimientos poéticos para representar, volver a presentar una verdad, una intuición, ¿no? La intuición en este caso de lo trascendente, de lo cotidiano, del logos, de la palabra que conecta ambas cosas, el mensajero, sea Mohammed, sea Cristo. Entonces, el profeta, no sé, Moisés. Es decir, hay un revestir. Y con este privatio boni
respondemos, que es una teoría que propusieron teólogos basándose justamente en ideas platónicas, que él justamente proponía esto, y también Plotino lo decía. El privatio boni es simplemente eso, es el alejamiento de la comprensión o de la inclusión de esa dimensión más profunda de nosotros llamado lo metafísico o Dios, y empezar a creer que esto es mejor que aquello. Cuando eso pasa, existe el mal, somos malos, entre comillas, y eso nos trae, obviamente, toda clase de problemas. Alejarse del mal es alejarse de la obsesión o de la consolidación de cosas, ¿no? Cuando yo consolido algo y digo, esto es así, ya está, eso es el mal. Cuando yo digo, obviamente, vamos a hacer una aclaración muy rápida para no extendernos ahora, pero el mal es buenísimo. Porque Satán, el mal, el diablo, que ya lo hemos tratado cuando hablamos del libro de Job, es lo que hace crecer. Porque cuando yo digo esto es bueno y aquello es malo, ya dijimos, eso es el mal mismo, ¿no? El privatio boni, alejarme de que todo vale lo mismo, de la relatividad absoluta que es lo incognoscible. Cuando yo empiezo a decir esto me gusta más, aquello no, por lo tanto vamos a destruir a lo que no me gusta, ese es el principio del progreso. ¿Qué es la ciencia? Es la investigación, es el querer avanzar, es el querer conquistar, es el pensar que aquello es mejor que esto y que tengo que lograrlo. Bueno, toda la evolución humana, todo el avance humano, los descubrimientos, el viaje a la luna, provienen del privatio boni. Gracias al mal, gracias a que me interesa más esto que aquello, me esfuerzo por eso y lo consigo. Por eso los catafáticos, los que hablan de las diferencias y que el ritual y que no sé qué, tienen mucho miedo de los que ellos llaman quietistas, porque dicen, los quietistas no se interesan por nada, nada les atrae, por lo tanto son como unas especies de amebas, son peligrosos. Si nos volviéramos todos amebas, no haríamos nada en el mundo, mientras que la visión de los catafáticos es más acorde al mal, al privatio boni. El catafático se está alejando del uno, de la totalidad, de lo no dual, justamente, y está tomando partido. Está en el mundo de Maya, de la ilusión, ¿no? De la ilusión de que esto está mejor que aquello. Eso es la tentación de Satán. Pero claro, la tentación de Satán, gracias a que salieron de ese mundo pleromático, ese mundo perfecto del paraíso, Adán y Eva, gracias a Satán, se puso en marcha un montón de cosas. Cultivaron la tierra, criaron ganado, mandaron cohetes a la luna, curaron enfermedades. Todo eso gracias a privarse del bien, a alejarse de lo relativo y entrar en el mundo de lo incisivamente correcto o incorrecto, de las definiciones, de las demarcaciones, ¿no? Entonces, en ese momento aparece Maya, la ilusión. Por eso se dice que puede, a través de la mortificación, que ese es el camino para vencer al diablo. Fíjese, un diablo que nos hace falta porque nos ayuda a desarrollar esa parte humana, pero un diablo que a su vez hay que combatir para que no se pase de la línea y seamos todo mal, ¿no? Entonces, ese mal es el principio, cuando se aplica la austeridad y la mortificación, es el modo de la mortificación de disminuir las diferencias, ¿no? El me importa esto más que aquello. Cuando ayuno no me importa nada, cuando hago vigilia todo queda postergado, cuando medito lo mismo, entro en un estado donde todo empieza a valer lo mismo y me alejo del mal, ¿no? Me vuelvo a el cielo, a Dios. Hasta aquí vamos a ver hoy, vamos a nuestra cortina de despedida y hasta la próxima. Ahí va. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso.
Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, damocleanos!